¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de Perú porque ya la semana pasada oficialmente asumió la presidencia Pedro Castillo del partido Perú Libre. Ya dio a conocer su gabinete, así que oficialmente ya el Perú tiene nuevo presidente. Así que vamos a hablar con dos analistas que nos van a acompañar desde el Perú. Voy a presentar primero a Jenny Bento. Ella es abogada especialista en derechos humanos y también nos va a acompañar Sebastián Salazar. Él es periodista basado en Lima. Bueno, ambos están basados en Lima. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ayudarnos a entender un poco lo que pasa allá en su país. Particularmente la elección de Perú ha sido interesante para todos los latinoamericanos, digamos un poco inesperado el resultado. Un personaje antisistema, digámoslo así, Pedro Castillo. De alguna forma habíamos visto un Pedro Castillo más radical en la primera vuelta, habíamos visto que entre primera y segunda vuelta en algunas cosas matizó su discurso. De igual forma, ¿no? Desde que él virtualmente gana las elecciones, digo virtualmente porque el reconteo y tal demoró algunas semanas, pero también había tratado de moderar algunas partes de su discurso, había puesto un poco de frente a Pedro Franque, que era una figura, digamos, más moderada, pero ya cuando vemos su gabinete parece que pues siempre no se moderó tanto. Entonces quisiera preguntarles en primer lugar, ¿qué podemos esperar de su presidencia viendo el gabinete que eligió, especialmente con la figura de Guido Bellido al frente? Jenny, comienzo contigo. Muchas gracias, Paul, y un saludo desde aquí a todos los que te siguen en tu programa en Guatemala. En realidad, el discurso del presidente tuvo tres grandes bloques. Un primer bloque de un recuento histórico, pero parcial en realidad, de qué es ser peruano y toda nuestra evolución histórica, nuestro proceso evolutivo histórico. Y desde mi punto de vista hubo una omisión de una parte muy importante, que es todo este proceso de migración, de mestizaje, que no fue mencionado en su discurso. En un segundo punto, él mencionó sobre sus principales propuestas socioeconómicas. Sin lugar a dudas, yo creo que todos los que estamos acá y todos los que creemos en las libertades consideramos también que es muy importante este tema de luchar contra la reducción, tratar de reducir las desigualdades que existen en el Perú y que seguramente son compartidas en Latinoamérica, pero la forma y el cómo es lo que nos diferencia. Y yo creo que en esa línea el presidente hizo grandes anuncios. Uno preocupante, nos llamó la atención que insistiera con la propuesta de una asamblea constituyente. Si bien hizo referencia de que iba a respetar los cánones de la Constitución, los actos que han seguido con posterioridad al discurso presidencial preocupan aún más y esos están vinculados a la propuesta del gabinete Bellido, que estará buscando el voto de confianza en no más de 30 días. Entonces hay un entorno, hay un ambiente enrarecido ya en nuestra política peruana que se agrava aún más con el discurso y con la composición del gabinete, ¿no? El gabinete ministerial no se caracteriza por ser un gabinete que cuente con especialistas y expertos en el diseño de políticas públicas, y eso es lo que preocupa, y adicionalmente que hay una participación de algunos actores que no han sabido deslindar con procesos o con actos o con grupos que han estado en grupos senderistas, grupos terroristas, y algunos han sido partícipes de guerrillas, han fundado guerrillas, y eso es lo que preocupa, esa falta de deslinde con estos actos que son reprochables. Entonces nos preocupa el futuro, nos preocupa qué va a venir, y yo creo que uno de los componentes muy preocupantes es las libertades y cómo estas se pueden ver reducidas y recortadas, y en un segundo término, el impacto económico que hoy ya se está sintiendo en el Perú con la caída del PBI, con la subida del precio del dólar, y cómo esto afecta en la canasta familiar. Eso iba a decir, que los mercados de alguna forma no creyeron ese, digamos, ese aspecto de la teórica moderación del discurso de Castillo. Sebastián, digamos, la figura de Guido Bellido a mí me parece sorprendente hacia afuera, desde fuera, perdón. Lo veo muy radical, se niega a decir que Sendero Luminoso era una organización terrorista, por ejemplo. Es decir, ¿qué mensaje nos manda el gabinete que escoge Castillo? Sí, Edgar, gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Coincido con mucho de lo que dice justamente Jenny, y es sencillo. Durante toda la campaña siempre había esta discusión, tal vez, de los que creían que había una distinción particular entre lo que es Castillo y lo que es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es el secretario general del partido por el cual ha postulado Pedro Castillo. Creo que esta designación, la cantidad de personas que ha metido, muestra que esa posible distinción o no existe o se ha quedado sin opciones Castillo que sean un poco más, digamos, aceptables por la mayoría, ¿no? De hecho,
durante el mismo momento en el que hay la elección de los candidatos o se anuncia a los candidatos, tanto el ministro de Justicia como el ministro de Economía, que son Pedro Franque, no son elegidos al mismo tiempo que el resto porque estaban en el edificio, pero parece que la designación de Bellido generó suficiente rechazo como para que tuvieran que recalcular algunas cosas, tanto así que fueron las mismas personas que se fueron además, o sea, fue todo un evento bien, bien escandaloso, que estaban en el edificio pero se fueron y dijeron no, sin dar declaraciones mayores, y al día siguiente, a la noche, de forma casi privada, sin que nadie supiera muy bien, asumen sus respectivas carteras. Y esto nos indica pues, que ha habido, digamos, algún tipo de conflicto interno entre las alianzas que se habían generado, que hace, dicho sea de paso, más difícil que gobierne, porque Pedro Castillo es el presidente del Perú, ¿cierto? Entonces, eso nadie lo cambia. Entonces, lo que se espera, digamos, es que logre, en un contexto muy complicado, avanzar hacia el lugar correcto, porque Perú sigue siendo uno de los países más golpeados económicamente, uno de los países más golpeados por el COVID, y se requiere de personas capaces que logren afrontar esto. De hecho, dentro de todo, el gobierno interino de Sagasti mostró que esto se podía hacer. Las designaciones de personas sin experiencia, con denuncias y distintos problemas que van surgiendo, porque además entre cuántos años antes de ayer y hoy han ido saliendo designaciones de digamos, niveles un poco más bajos, no tal vez ministerios, pero niveles un poco más bajos de personas de segundo nivel hasta tercer nivel que no son necesariamente ni siquiera idóneas. O sea, hay una chica que se ha graduado hace 2 años, hace 1 año, entonces eso genera, bueno, me parece que ya la retiraron, pero eso genera mucha incertidumbre y de hecho el dólar o el sol ha respondido, ¿no? Antes claro, nosotros llegamos a estar alrededor de 3.6 por dólar soles y ahora digamos, el precio base es alrededor de 4, 4.05, con lo cual se muestra cierta incertidumbre muy clara, ¿no? Que creo que es lo que está ocurriendo y bueno, hay gente que se está esforzando, el mismo Pedro Franque se está esforzando por tranquilizar, pero es muy difícil cuando un mensaje que, dicho sea de paso, muy bonito, muy cargado en ciertas cosas de un buen sentimiento, es lo que quiero decir, más allá de bonito, no se traslada necesariamente a las acciones, ¿no? Como se dice, del dicho al hecho hay un largo trecho y el hecho claramente no refleja lo que se dijo, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención en el caso, bueno, en América Latina se está volviendo común esto, ¿no? La fragmentación grande, pero en Perú particularmente es interesante. Muy parecido al caso nuestro, por cierto, pero de los 130 congresistas, Perú Libre tiene 37, Perú Libre es el partido de Pedro Castillo. ¿Cómo va a ser esa dinámica, Jenny? Porque la derecha, digamos, la oposición, teóricamente, sobre el papel, tiene mayoría. ¿Cómo va a ser Pedro Castillo para gobernar sin una mayoría en el Congreso? ¿Podrá sumar cuántos? 5 diputados más de algún bloque de izquierdas, pero está lejos del número mágico de la mayoría. ¿Cómo ves tú esa dinámica entre Ejecutivo y Congreso? Bueno, muy interesante en realidad, ¿no? Porque en estos últimos gobiernos, y ya hemos visto lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Cuando uno es presidente, pero no necesariamente eso se refleja en la composición del Congreso de la República, y lo difícil que es estos pesos y contrapesos que se deben de dar entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero lo difícil que es cuando un gobierno entra y no necesariamente se traduce en el mismo respaldo mayoritario a nivel del Congreso de la República, y cuán difícil es poder concretar las propuestas de política general de gobierno que el presidente puede plantear, o proyectos de ley, etcétera, que necesitan una composición interesante en el Congreso, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora. Como has mencionado, el partido oficialista tiene 37 votos, y en su conjunto la oposición, diría yo, en un primer paso que ha dado de muestra un poco de estos contrapesos, podemos ver que lograr la mesa directiva, que es la primera señal, ha tenido la oposición en su conjunto un promedio de 79 votos, versus las sumas de los partidos que estarían apoyando al partido de gobierno, suman en promedio 50. Pero entre la composición de la mesa directiva, el discurso presidencial, que es otro hito para mí, y un tercer hito, que es la designación del gabinete Bellido, algunos partidos, la bancada, Somos Perú, Partido Morado, ha tenido una posición crítica, y en su conjunto suman entre 5 a 8 votos que podría restarse al bloque que estaría armando el oficialismo en el Congreso. Esto es importante, porque la propuesta de Asamblea Constituyente es una propuesta que requiere cuanto menos entre 66 o, en el mejor de los escenarios, 87 votos. La modificación de leyes orgánicas que están
vinculadas a distintas propuestas que ha planteado el presidente, 66. Y otras medidas legislativas que él ha planteado a nivel económico principalmente, como que el Banco de la Nación compita con la banca privada, algo que está restringido por la Constitución, requiere también este tipo de modificatorias que estamos hablando entre 66, cuanto menos, o en el óptimo los 87 votos que hoy podemos decir no tendría el presidente en el Congreso de la República este respaldo, ¿no? Y yo creo que una primera muestra ha sido al momento de la composición de la mesa directiva, que podríamos decir ha sido un primer paso, un primer triunfo, por así decirlo, de la oposición. Esperemos, veamos en los próximos días si este bloque se mantiene unido y logra de repente sumar otros votos de parte de la bancada Somos Perú, Partido Morado. Me quedan nada más 7 minutos, pero para hacer algunas reflexiones, volveré tal vez si me da tiempo contigo, que hablemos un poco de los detalles de la reforma de la Asamblea Constituyente que él quiere nombrar. Entiendo que la Constitución peruana, Sebastián, no permite de primas a primeras llamar a una constituyente. Como ya lo explicaba Jenny, necesitaría él una mayoría muy fuerte en el Congreso para primero cambiar la Constitución, para permitir la constituyente. O sea, eso tiene un proceso, si sigue por las reglas del juego, bastante complejo. Es posible que entonces él diga, bueno, no tengo las mayorías, no tengo el apoyo, pateo el tablero. Algunos hablan de que quizás la propuesta de Guido Bellido, que entiendo requiere de voto de confianza del Congreso, sea una excusa para que él busque un voto de falta de confianza, disuelva el Congreso, llame elecciones. O sea, se está especulando mucho. ¿Tú cómo ves ese canal? ¿Él podrá gobernar con lo que tiene o necesita en algún momento arriesgarse una movida tan arriesgada como disolver el Congreso por falta de confianza o alguna maniobra similar? Sí, es complicado. A ver, yo creo que Pedro Castillo tiene todo lo que necesita para gobernar. El problema es que va a depender si quiere gobernar bajo las reglas actuales o no. Hay muchos procedimientos y en efecto hay un porcentaje de la población que está de acuerdo con ciertas modificaciones a ciertas partes de la Constitución. Todo es perfectible en este mundo. Sin embargo, hacer una asamblea constituyente, por lo menos las encuestadoras más serias han mostrado que la mayoría no quiere. ¿Por qué? Porque arriesgas todo lo avanzado, básicamente. Ahora bien, sobre las posibles estrategias, debido a lo que ha pasado en los últimos 3 años, hay ahorita lo que debería ser un balance entre poderes, es más como, se puede traducir más como un cuchillo al cuello de cada uno, ¿no? El Congreso, por su lado, tiene a la vez la capacidad de vacarlo por incapacidad moral permanente, que no es algo que está particularmente definido y que hay algunos que dicen que no debería definirse. Y el Ejecutivo puede presionar al Congreso hasta lograr la no confianza y con eso disolver, ¿no? Se requieren 2 votos de no confianza. Y claro, si disuelve el Congreso, como lo hizo Martín Vizcarra en su momento, tendría que convocar otras elecciones del Congreso y luego ganar esas elecciones del Congreso. Y ese Congreso luego tendría, bajo el marco constitucional actual, que aprobar con todo este procedimiento que igual es largo. O sea, la única manera de hacer velozmente lo que algunos especulan que quiere hacer, y que parece obvio, que lo ha dicho además, ahora él también ha dicho que se va a mantener al marco constitucional actual, ¿no? No ha dicho nada de que vaya a patear el tablero. Lo único sería, digamos, conseguir una cantidad de como 2 millones de firmas que podría ser para plantear inmediatamente el referéndum, pero eso no tiene que pasar por el Congreso. No lo puede hacer él solo, no puede hacer una cosa alternativa, tendría que hacer la modificación similar al procedimiento que hubo en Chile, en cualquier caso, tendría que ser algo así. La pregunta es si tiene los votos y a todas luces no los tiene, en el Congreso al menos, ¿no? Y la pregunta es cuánto puede presionar el Congreso y si el Tribunal Constitucional puede o va a aceptar esas presiones o no. Es un tema que ya se tiene que, digamos, resolver en la práctica. Es muy difícil porque es especulación sobre especulación lo que se tendría que hacer. Claro. Jenny, digamos, en ese sentido, digamos, la ruta para reformar la Constitución en los minutos que nos quedan, ¿qué sería lo más al alcance que tiene él para usarlo? La constituyente vemos que no, pero ¿qué sí podría ser? Mira, la forma legal constitucional es la que está prevista en el artículo 206 de la Constitución, y es que el Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de ley al Congreso donde puede plantear reformas a artículos de la Constitución. Lógicamente hay una cláusula que no puede modificar, que es el propio 206, que es la regla de juego de cómo se modifica la Constitución. Entonces, y lo que vemos en la realidad es que no tendría hoy los votos, no sabemos qué va a pasar mañana, pero el día de hoy no tendría los votos para hacer una reforma constitucional bajo las reglas de juego. Tampoco esto puede estar sometido a un control vía
a una consulta popular directa. Él lo que tiene que hacer es presentar un proyecto, este tiene que ser discutido por el Congreso y el Congreso será el que decide si tiene los votos suficientes para aprobar la reforma. Y de aprobarse, recién ingresaría a un referéndum en la medida que esté en el segundo supuesto, que solo logre 66 votos en 2 legislaturas consecutivas. De ser así, pasa a referéndum. Hay una vía excepcional para no pasar al referéndum, es que consiga los 87, y eso es más difícil todavía, porque al día de hoy, si sumamos las alianzas, tendría en promedio de 50 votos, con un riesgo de poder perder 5-8, que estamos hablando de la bancada Somos Perú, Partido Morado, porque está teniendo una posición crítica en estos 2 últimos días respecto a la composición del gabinete. Entonces, hoy no tendría los votos. Entonces, yo como reflexión final, Paul, diría que, como diría Basadre, ¿no? El Perú es más grande que sus problemas, y yo creo que estamos viviendo estos tiempos difíciles y confío en que los peruanos podamos salir adelante de esta crisis, ¿no? Claro. Una última reflexión de 1 minuto, Sebastián, que quieras hacer. Ya no tenemos mucho tiempo, pero todavía hay para una reflexión rápida. Sí, bueno, rápidamente yo creo que, digamos, Perú, y creo que todo el mundo se encuentra en una situación bastante frágil y que requiere, digamos, creo que es algo que además dijo el presidente y se ha escuchado también en el Congreso, desde unión, y para esto la única unión posible sería sobre elementos básicos y lineamientos muy básicos y fundamentales de hacia dónde tenemos que ir y lo que se tiene que hacer. Parte de eso requiere de un gabinete que muestre, digamos, esa intención de ir en una dirección concreta, y también de parte del Congreso y de todos los ciudadanos. Sin embargo, no es algo que se esté viendo y esperemos se pueda ver en el futuro. Pues estaremos desde Guatemala también muy pendientes de lo que pase con el caso peruano. Así que muchísimas gracias, Jenny y Sebastián, por darnos su valioso punto de vista. Hasta acá este segmento de Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.